saneamiento en este sector de la ciudad? Bueno, lo que se está presentando hoy es lo mismo que se presentó en Advicar hace la semana pasada. Se trata del estudio hídrico sobre lo que nosotros denominamos sector noroeste de la ciudad de Rafaela. Es un sector que está, para hacerlo gráfico, comprendido entre eh, la mancha urbana de Rafaela, la ruta 70 al sur, la nueva variante Rafaela al oeste, y al norte cierra, digamos, la variante con la actual traza de la ruta 34. Todo ese sector comprende alrededor de 1.250 hectáreas, o sea, estamos hablando de una superficie realmente importante, muy amplia. Representa, para hacernos una idea, aproximadamente un poquito más de la mitad de la actual superficie que ocupa la ciudad de Rafaela. O sea, estamos hablando de un área sumamente importante, que ese sector tiene ciertas condicionantes. O sea, además de los elementos que yo mencionaba antes, la ruta 70, la nueva variante, la traza actual de la ruta 34, el camino 5, el camino 6, todos elementos que aparecen en ese sector. Además tiene una gran condicionante, que es el tema hídrico de ese sector. Es un sector, digamos, con muy poca pendiente, y bueno, es conocido el tema de que cuando hubo lluvias muy importantes en la ciudad, en un lapso de tiempo corto, es una zona que se ha inundado. Entonces requiere de todo un saneamiento. Y bueno, el hecho de hoy poder tener y poder presentar este trabajo hídrico, que después Barbie le va a abundar un poquito más, que hizo el ingeniero Juan Pablo Brarda, nos da ciertas certezas para saber qué tipo de obras se necesitan para poder sanear ese sector. Bueno, Barbie, contanos justamente quién realizó este proyecto, este saneamiento y cuánto tiempo demoraron. Sí, este es un estudio que hicimos con el ingeniero Juan Pablo Brarda, un ingeniero que hace tiempo colabora con el municipio y que, como decía Diego, ya presentamos hace unos días en el centro comercial con Advicar. Este estudio es un estudio de prefactibilidad hídrica. Estamos hablando de un sector importante que tiene una complicación hídrica que tenemos que atender para poder desarrollar todo este sector. Obviamente, a partir de todas las obras que se están desarrollando, empieza a moverse un poco todo lo que es este sector, aparece la demanda de suelo industrial, hay una serie de cuestiones que atender, y para eso, como es un sector hídricamente muy complicado, era muy necesario partir por este estudio hídrico para poder tener un diagnóstico de este lugar y a partir de eso ir definiendo obras básicas hidráulicas a ir desarrollando para que se pueda ir urbanizando en etapas todo este sector. Es un sector amplio, estamos hablando de un sector de estudio de 1.250 hectáreas en el sector oeste, donde a partir de la variante empieza a haber una demanda por ahí de usos en toda esta mancha. Eso también va acompañado de un estudio urbanístico del sector con posibles usos a realizarse en toda esta área, que eso también es algo que empezamos a estudiar y a debatir en conjunto con el estudio hídrico. Esta zona es una zona muy inundable de por sí. Estamos hablando de una zona que tiene pendiente nula, no tiene pendiente, o sea que el agua no va a ningún lado. Por eso es que se plantean una serie de obras y condicionantes también para poder urbanizar el sector. La idea es que luego allí con el correr de los años se instalen empresas o otro tipo de industrias.
Bueno, justamente a partir de este estudio es que el paso siguiente, justamente como mencionaba Barbie antes, es ir trabajando sobre los posibles usos, pero también sobre la manera en la que uno va desarrollando el sector, porque nosotros entendemos que tampoco hay que forzar, digamos, las características del desarrollo que se haga en esa área, porque no podemos negar las características que tiene el sector. Lo que mencionaba Barbie de que la pendiente es nula, de hecho es un elemento importante y es la característica propia de ese sector. Entonces seguramente ese sector va a tener la necesidad de ser desarrollado a través de lotes de dimensiones importantes, no el típico loteo de 10 por 30 y con una baja ocupación. Hoy prácticamente no se puede hacer nada. A través del saneamiento que se haga luego de este estudio o que se plantee luego de este estudio hídrico, evidentemente va a haber que trabajar con funciones que se adapten a esas características de lotes grandes, de lotes con una ocupación baja. Y bueno, evidentemente se plantea también por la cercanía con los parques industriales la posibilidad de desarrollo con un perfil más de tipo industrial, agroindustrial. Nosotros también estamos marcando, de hecho, que es fundamental la relación entre la ciudad y el campo, o sea, no como un límite de blanco y negro, sino que realmente que se relacionen, que haya todo un sector en el cual dialogue el campo a través de las actividades que se desarrollen con la ciudad. Es justamente un sector periurbano, por periferia, digamos, y la idea es que tenga una característica real de un sector en el cual aparezcan actividades relacionadas con el campo y actividades relacionadas con la ciudad. Y eso va en línea con las características del sector, que requiere, como yo decía antes, de una baja ocupación. ¿Cuánto tiempo se espera para realizar esta obra, Barbie? No, esto es en primer lugar un estudio de factibilidad hídrica donde a partir de este diagnóstico vamos a empezar a definir cuáles son las obras de saneamiento que tenemos que empezar a planificar y a proyectar. De acuerdo a eso y a la necesidad también del uso del suelo, iremos definiendo etapabilidad de la urbanización de todo este sector y cómo van a ir las obras avanzando de la mano para que se pueda hacer. Entonces eso lo vamos a definir porque estamos hablando de obras de desagües, sabemos lo que implican estas obras, son obras millonarias que exceden a los presupuestos municipales, así que será algo que tengamos que definir con todos los actores en la etapabilidad en que se va a ir dando todo esto. Entonces no se puede hablar de fechas. No, esto es un estudio para empezar a planificar el desarrollo del sector. Muchas gracias. Gracias.